Bueno, le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a orar para comenzar este tiempo de la palabra del Señor. Amado Señor y Padre Celestial, te honramos, te exaltamos, Señor, y te alabamos en esta mañana. Agradecemos, Padre, la oportunidad que nos das de presentarnos, Padre, ahora delante de ti para aprender de tu palabra, para aprender de ti, para aprender lo que tienes para nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor, y te pedimos que seas tú obrando, que tu Santo Espíritu sea rearguyéndonos, que tu palabra sea edificándonos, Señor, porque anhelamos, Padre, honrarte y exaltarte cada día en nuestras vidas, en especial en esta mañana que dedicamos este tiempo para ti, para gloria y honra tuya, Señor. Dejamos todo en tus manos, Padre. Dejamos también en tus manos tal vez los pensamientos, Señor, las cosas que tengamos pendientes, los afanes, de las preocupaciones, las dolencias, las enfermedades, todo lo dejamos en tu presencia, Señor, para que se haga primeramente tu santa y perfecta voluntad en cada uno de nosotros, y para que podamos estar concentrados en tu palabra y siendo edificados, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Entonces vamos a la palabra de Dios, a 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Amén. 1 Timoteo 3, 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Amén. La gloria para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, habla aquí en este versículo, en este capítulo 3 que hemos estudiado y que llegamos al último versículo que hemos venido estudiando. Entonces veíamos cómo el apóstol Pablo hablaba de los requisitos del obispo, es decir, de los pastores, los requisitos de los diáconos, los servidores, pero en general estas palabras de esto que hemos visto habla acerca de la iglesia, que la iglesia debe ser así, que la iglesia, o sea, cada uno de nosotros debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, en el caso de las mujeres, mujer de un solo marido, ser sobrios, prudentes, decorosos, hospedadores, aptos para enseñar, no dados al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas, ¿cierto? Sino que debemos ser amables, apacibles, no avaros, que gobiernen bien sus casas, ¿verdad? Todas estas cosas, en la parte de los diáconos decían sin doblez, ser honestos, no codiciosos de ganancias deshonestas, nuevamente, irreprensibles, es decir, sin mancha, sin nada que tenga alguien que decir acerca de nosotros, de juzgarnos o de señalarnos de que estamos en pecado y que estamos haciendo las cosas mal. Precisamente así es que debe vivir la iglesia, ¿sí? Y de esa manera, pues hablaba el apóstol Pablo a nosotros, nos hablaba así, que debíamos conducirnos de una manera correcta en el mundo, ¿verdad? Incluso en este versículo 14 dice que debemos aprender a conducirnos porque somos la iglesia de Cristo, ¿sí? Columna y baluarte de la verdad en medio de este mundo que está lleno de mentiras, ¿sí? Y debemos nosotros perseverar en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo. Amén. Entonces ahora en este último versículo 16, en este último versículo de este capítulo, habla de que del Señor Jesucristo, ¿sí? E inicia diciendo indiscutiblemente. ¿Qué quiere decir esto? Que grande es el misterio de la piedad, que indiscutiblemente, ¿sí? Lo señala como a propósito, y esto suena a que es algo que no puede ser discutido, ¿sí? Que
que no puede ser señalado, que no puede ser, ¿cómo podría decirse? Como desmentido, ¿sí? Como si señalasen esto de mentira, pero no, es la verdad. ¿Amén? Y digamos que si lo analizamos, este último versículo suena como si fuera un salmo, ¿no? Porque dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria, recibido arriba en gloria. Amén. Ahí habla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este versículo dice que Pablo inicia, como les decía hace un momento, diciendo que es indiscutible, que quiere decir que lo que viene a continuación, a partir de esos dos puntos que normalmente están en ese versículo, o sea, que el ministerio de la piedad no se puede discutir, que nadie lo puede refutar, ¿sí? Porque es la verdad. Y es un punto principal, fundamental en la Iglesia de Cristo, que todos y cada uno de nosotros debemos tener claro, ¿sí? Que esto habla del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo se encarnó, ¿cierto? O sea, vino a esta tierra, ¿sí? Que fue justificado por el Espíritu Santo, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, y Él pagó en una cruz por nosotros. O sea, eso debemos tenerlo claramente. Que es Cristo el pilar y el fundamento, la piedra del ángulo que el constructor desechó, dice la palabra de Dios. Que es Cristo el fundamento de la iglesia. Amén. Que está por encima de los diáconos, de los obispos, de los servidores, del mismo servicio, de la misma iglesia, está por encima del Señor Jesucristo, que Él es la cabeza. Amén. Debemos tener eso presente. No hay nada más importante, no hay ningún tema más importante que el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque hoy en día en muchas iglesias se predica la prosperidad, se predica el éxito de las personas en este mundo, se predica que somos más que campeones, que somos más que vencedores, y en sí somos más que vencedores, pero es en Cristo Jesús. Y lo fundamental es el Señor Jesucristo en nuestros corazones, porque sin Él no hay salvación. Amén. Es mayor esa verdad, es mayor ese fundamento que todo lo que se pueda predicar, así sea basado en la palabra de Dios, pero el eje fundamental de la iglesia siempre ha sido y será nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es lo más importante. Y eso es lo que precisamente Pablo se refiere ahí en estos versículos, y empieza hablando del ministerio de la piedad. ¿Y qué es parte de ese ministerio? Vamos a leer, son como 6 partes que habla acá, pero la primera dice: Dios fue manifestado en carne, es decir, la encarnación del Señor Jesucristo. ¿Sí? Oído, es encarnación, no reencarnación, ¿no? Que a veces lo tienden a confundir, pero aquí habla de la encarnación, o sea que el Señor Jesucristo se hizo carne. Y recuerden que en ese tiempo en que el apóstol Pablo le escribía a Timoteo para enviarlo a la iglesia en Éfeso, para dejarlo allá como ministro, ¿sí? Para que dirigiera la iglesia, como ya lo hemos estudiado, en ese tiempo había un movimiento religioso que eran los gnósticos, ¿sí? Y esos gnósticos, ¿qué decían? Decían que el Señor Jesucristo no había encarnado, o sea, que Dios no había encarnado, el Señor Jesucristo no había encarnado, porque ellos, los gnósticos, eran como una mezcla entre el judaísmo y muchas filosofías griegas, ¿cierto? Recuerden que Éfeso era parte de Grecia, donde a lo largo de la historia sabemos que Grecia se manifestaba mucho en las filosofías y en los pensamientos humanos, y querían ver el conocimiento y tener conocimiento de muchas cosas, ¿sí? Pero ellos, en medio de sus conocimientos y en medio de este movimiento religioso de los gnósticos, también decían que la materia, o sea, la carne, lo físico, era malo, que todo era pecado. En cambio, lo espiritual era lo santo, pero lo material era lo malo. Entonces, que cómo Dios, siendo tan santo, tan bueno, ¿sí? Cómo se iba a encarnar en una persona
persona, hablando de la carne, de lo físico, sí era malo, ¿sí? Entonces ese pensamiento lo tenían ellos, pero lógicamente va en contra de la palabra de Dios, amén. Va en contra de todo lo que se ha hablado del Señor Jesucristo y de lo que dice la palabra de Dios. Entonces ellos pensaban que era imposible, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen que todo lo que diera placer al cuerpo era malo. En sí lo que es la carne, en sí no, o sea, lo físico se va por las cosas que le parecen agradables a lo físico. Por eso es que podemos decir que a la luz de la palabra es que el pecado es agradable para la carne. Recuerden que la carne es esa mezcla como que entre nuestra alma y nuestro cuerpo como tal, y el pecado es agradable para la carne. Si no fuera agradable, pues nadie pecaría, ¿sí? Esa es la verdad. Por eso ellos hablaban de eso que era malo, pero a la luz de la palabra sabemos que no es tan solo así, dicen. Por eso el apóstol Pablo, en este capítulo 4 que viene, donde iremos a estudiar más adelante, pero veremos algo de las enseñanzas apóstatas, de espíritus engañadores, dice ahí el versículo, donde prohibirán incluso casarse, ¿sí? Darse en casamiento, que prohibirán consumir alimentos, entre muchas otras doctrinas que se van a levantar y se levantaron en la iglesia, que hoy en día también vemos que se han levantado, ¿sí? Como para velar o poner, digamos que en contra de lo que son los placeres de la carne, y que en sí era pecaminoso, pero a lo que va el apóstol es que se debe referir es al Señor Jesucristo. Es que en ese tiempo debían dejar toda esa genealogía, todas esas enseñanzas que se estaban levantando allá y centrarse en la enseñanza principal, que es creer en el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Sin el Señor Jesucristo nadie podrá entrar en el reino de los cielos. Amén. Entonces, por eso el ministerio de la piedad comienza recordando que Dios se manifestó en la carne, es decir, que el Señor Jesucristo se hizo carne, el Verbo se hizo carne. Veamos el libro de San Juan, capítulo 1, por favor. San Juan, capítulo 1, versículo 1. Amén. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sí? Entonces habla que en el principio pues estaba Dios y estaba el Verbo. Sabemos que el Verbo es el Señor Jesucristo. Y en el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces esta es una de las mayores y fundamentales verdades que debe tener la iglesia, que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios, ¿sí? Y Él ha existido desde el principio. Amén. Ahora leamos el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4, 4. Amén. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y le damos el 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Por medio del Señor Jesucristo es que nosotros recibimos la adopción de hijos. Pero aquí a lo que vamos en este punto es que Cristo se hizo carne, ¿sí? Dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿sí? Es clara la palabra de Dios, ¿sí?
Dios se manifestó al Señor Jesucristo como Hijo de Dios en carne por medio de una mujer, ¿cierto? Y de esa manera es que se dice que el Señor Jesucristo se encarnó. Por eso no debemos llamar a nadie hermano, que niegue la humanidad de Cristo. Hay gente que niega la existencia, o sea, realmente existen diferentes puntos doctrinales, ¿cierto? En las diferentes denominaciones de la iglesia aquí en la tierra y actualmente, ¿cierto? Pero la mayoría de esas diferencias no nos separan de la fe, ¿sí? Porque hay quienes tienen, por ejemplo, la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, que la tenemos nosotros, ¿cierto? Que es ese evento glorioso en que el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia y nos va a llevar a esos lugares celestiales. Dice incluso que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos al reino de los cielos. El Señor nos llevará a esos lugares celestiales que Él mismo prometió que iba a preparar para nosotros. Amén. Entonces, hay diferentes puntos doctrinales de cuándo va a suceder el arrebatamiento de la iglesia. Entonces sabemos que según lo que dice la palabra, va a haber la gran tribulación, que son esos 7 años que está dividido en 3 años y medio de esa falsa paz que va a haber en el mundo, donde se va a levantar el falso profeta, el anticristo, ¿cierto? Y Satanás, que va a ser esa trinidad maligna, pero que durante esos 3 años y medio primero va a ser todo paz y amor, y va a haber el falso Mesías, ¿sí? Para que los judíos crean y para que el mundo crea que esa es la venida del Señor Jesucristo, pero en cuanto para la salvación, pero eso ya sucedió hace más de 2000 años, ¿no? Nosotros lo sabemos. Entonces, después de esos 3 años y medio de esa falsa paz, van a venir 3 años y medio de persecución, que el que no quiera adorar esa imagen, como dice la palabra de Dios, de la bestia, ¿sí? El que no quiera adorar a Satanás, en otras palabras, va a ser perseguido, va a ser torturado, va a ser asesinado, ¿sí? Y eso es lo que se denomina dentro de la tribulación, la gran tribulación, esos 3 años y medio que va a ser esa persecución tremenda al creyente que haya quedado. Entonces, tenemos esos 2 grupos de años, ¿verdad? Entonces, el arrebatamiento de la iglesia, según lo que hemos estudiado y hemos analizado, lo que creemos nosotros va a suceder antes de esos 7 años, es decir, antes de esa falsa paz, antes de que se descubra en el mundo quién es el anticristo, quién es el falso profeta, de estas cosas, ¿cierto? Antes de eso, pensamos y creemos que la iglesia se va a ir. Hay otros puntos doctrinales respecto a eso que dicen que es a mitad de tribulación, que es decir, que después de que la iglesia va a estar durante esos 3 años y medio de esa falsa paz, pero que antes de que empiece la persecución a los creyentes, la iglesia va a ser arrebatada. Hay otro punto doctrinal que dice que es al final de esta gran tribulación. A lo que nosotros vamos es que la palabra de Dios dice que nosotros no sabremos quién va a ser el falso profeta ni el anticristo, ni es necesario que lo sepamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos vamos antes de todos esos acontecimientos, ¿sí? Por eso digamos que, por eso hay muchos puntos más nosotros creemos que es antes, pero esas diferencias doctrinales no nos separan de las otras congregaciones que piensan que es la mitad de la tribulación, al final de la tribulación. ¿Por qué? Porque se cree en el Señor Jesucristo y se cree que el Señor Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, y se cree que el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia y nos llevará a esos lugares celestiales. Entonces ahí no hay como tanta diferencia doctrinal que nos choque y que no podamos compartir con ellos, pero sí tenemos que tener presente de las personas que atentan contra la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque hay unos que dicen que Jesús es Dios, pero que nunca fue hombre, ¿sí? Que nunca se encarnó. Hay otros que dicen que Jesús no era Dios, sino que era un simple hombre, un profeta, pero que jamás fue Dios. Y hay otros que dicen, entre esos los testigos de Jehová,
los mormones y otras sectas dicen que exactamente eso, que Jesús solamente fue un profeta, o que de pronto fue un ángel, ¿sí? que era como el arcángel Miguel, ¿sí? Hay muchas doctrinas que ellas sí van en contra del Señor Jesucristo, en contra de que el Señor Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Y contra esas doctrinas es con las que nosotros no podemos ni llamarlos hermanos, porque realmente el que nos hace hijos de Dios es Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, por su sacrificio por nosotros, por pagar por nuestros pecados. Ahora es que somos y podemos ser llamados hijos de Dios. Entonces aquellos que no crean en el Señor Jesucristo pues no hacen parte del reino de los cielos, por lo tanto no podríamos llamarlos de esta manera hermanos. Esa es la verdad. Y todos somos, hay quienes dicen no, que todos somos hijos de Dios, que Dios no va a mandar a nadie al infierno, sino que todos van a ir al cielo. Hay otros que dicen que ni siquiera creen en el infierno, dicen que el infierno no existe, ¿sí? Que son cosas que el infierno es ahorita aquí en la tierra. No, tampoco. Realmente debemos tener presente que es por medio del Señor Jesucristo que se llega al cielo. Que el que no crea en el Señor Jesucristo pues va a tener que ir al infierno a pagar por sus propios pecados, ¿sí? Pero nosotros creemos en el Señor Jesucristo, amén. Creemos que Él es 100% Dios, 100% hombre, que como nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, amén. Creemos en Él. Entonces de esa manera es que somos salvos y estaremos en el reino de los cielos, juntamente con el Señor Jesucristo, amén. Leamos ahí en el libro de Filipenses, ahí más adelante. El libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses, capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces la encarnación del Señor Jesucristo le trajo humillación. O sea, Él siendo Dios, siendo santo, estando en su señorío, estando en el reino de los cielos, ¿verdad? Se humilló, o sea, dejó de ser Dios para venir a encarnar y para venir a darnos salvación, amén. Entonces debemos tener eso precioso, su presente, y además que dice que asimismo debemos nosotros despojarnos de cualquier cosa, de cualquier ego, de cualquier orgullo. Si el Señor Jesucristo se despojó de todo por salvarnos, porque nosotros no somos capaces de despojarnos de todo para darle la gloria y la honra a Dios con nuestras vidas. Y el hecho no es como dicen que vamos a dejar las cosas materiales, no, es decir, que seamos capaces de poner a Dios por encima de todas las cosas. Amén. Ahora, volviendo a nuestro estudio, recordemos que el primer punto es que Dios fue manifestado en carne, y el segundo punto de este versículo 16 de 1 Timoteo 3:16 dice: justificado en el Espíritu. ¿Eso qué quiere decir? Que el Espíritu Santo da testimonio del Señor Jesucristo. Es decir, lo aprobó, lo acompañó, dio testimonio de quién era Él. Y eso lo vemos en el versículo, en Lucas. Vamos al libro de Lucas. Lucas, capítulo 3, versículo 22.
Lucas capítulo 3, versículo 22 dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Amén. Entonces, aquel día, tanto el Padre como el Espíritu Santo dieron testimonio a favor de Cristo. Amén. El Espíritu Santo viene en forma de paloma sobre el Señor Jesucristo, y mientras pasaba eso, la voz de Dios suena, y una voz audible que todas las personas escucharon, ¿cierto? Que todos los que estaban ahí escucharon, y que decía el Señor: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo no es ser el protagonista de la iglesia, sino que el trabajo del Espíritu Santo es que Cristo sea el protagonista de la iglesia. Amén. Por eso el Espíritu Santo toca el corazón del pecador para que confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Por eso el Espíritu Santo trabaja en nosotros, cambiando nuestro carácter, cambiando nuestra manera de pensar, cambiando nuestro corazón, para que nos parezcamos más al Señor Jesucristo, ¿sí? Para que al final acabemos ser más como el Señor Jesucristo y menos como nosotros mismos. Por eso dice la palabra de Dios que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Entonces el Espíritu Santo es Dios también, claro, porque recuerden que Dios es trinitario, digamos que se compone de tres partes: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo desea y anhela exaltar al Hijo de Dios, exaltar al Señor Jesucristo. Amén. Por eso vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38. Dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Entonces, el Espíritu Santo estaba con él para testificar por él, para hacer sus obras, ¿sí? Para que todas esas obras de sanidad y de redención que hacía el Señor Jesucristo con el poder del Espíritu Santo, eso quería que la gente entendiera y viera esas obras del Señor Jesús, ¿sí? Y viera y reconociera la grandeza y el poder del Señor Jesucristo, para que de esa manera creyeran en el Señor Jesucristo y de esa manera fueran sanos. Amén. Entonces la iglesia debe apuntar siempre a Cristo, ¿sí? Porque Cristo es el que nos salvó. Amén. Es el que nos salva, pero el que hace que lo reconozcamos es el Espíritu Santo. El que hace que miremos a Cristo es el Espíritu Santo. El que hace que cantemos y alabemos y exaltemos el nombre del Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. Amén. Entonces el libro de los Hechos podría decirse, hay gente que dice que es como si fueran los hechos del Espíritu Santo, porque se ven muchas manifestaciones del Espíritu Santo en este libro, ¿sí? Pero todo lleva ¿hacia quién? Hacia Cristo. Amén. Entonces el Espíritu Santo es Dios, como les decía, Dios Espíritu Santo, y el Espíritu Santo obra para que nosotros vayamos a Cristo, ¿sí? Por eso es que a lo largo de la Biblia lleva todos los ojos, digamos, del creyente hacia Jesús, incluso del Antiguo Testamento, más en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento toda la palabra de Dios apuntaba hacia Cristo, como leíamos y estudiábamos en el Éxodo, ¿verdad? Que dice que la Pascua, la celebración de la Pascua en el tiempo del Éxodo judío refleja al Señor Jesucristo, porque Él fue nuestra Pascua, Él es nuestra Pascua. ¿Por qué? Porque Él era el Cordero inmolado en la cruz
el Cordero perfecto que pagó por nuestros pecados. Amén. Volviendo aquí, vamos al libro de Lucas, por favor. A Lucas capítulo 4. Versículo 18 y 19. Amén. Lucas 4, 18, 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los que están quebrantados, a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Entonces el mismo Señor Jesucristo testifica que el Espíritu Santo estaba sobre él. Amén. Entonces el Espíritu Santo testifica, justifica al Señor Jesucristo en el bautismo también, por medio de su poder, a través de la obra que hace también, de todas las obras que hizo el Señor Jesucristo, como lo leíamos, también se manifestaba el Espíritu Santo. Y Cristo mismo anuncia que el Espíritu Santo está sobre él, y finalmente testifica de su gloriosa reencarnación. En el libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos 1, 4. Amén. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén. Entonces ahí también estaba presente el Espíritu Santo. Entonces, con la resurrección del Señor Jesucristo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo están diciendo al mundo: no es cualquier persona, Jesucristo no es cualquier persona, Jesucristo no es cualquier profeta, Jesucristo no es cualquier siervo de Dios, sino que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Y volviendo a nuestro texto principal, después de justificado en el Espíritu, dice visto de los ángeles, ¿sí? Es decir, que los ángeles han estado presentes o estuvieron presentes en la historia y en la obra del Señor Jesucristo, ¿sí? Por ejemplo, en su encarnación, desde el principio de la historia, digamos, de esa parte humana del Señor Jesucristo, estuvieron los ángeles sirviéndole, estuvieron los ángeles presentes. En el libro de Lucas capítulo 1, por favor. Lucas 1, versículo 30 a 33. Dice: entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Entonces empieza el versículo 30, dice: entonces el ángel le dijo, ¿sí? Entonces desde ahí anunció la venida al mundo del Señor Jesucristo. Se anuncia ahí por medio de los ángeles, ¿sí? Y también estuvieron
presentes en su nacimiento, ¿sí? También estuvieron anunciando a los pastores. Recuerdan que unos ángeles se le presentaron a los pastores y le dieron las buenas nuevas y le dijeron que siguieran la estrella. Asimismo, los magos de Oriente también recibieron el mensaje por medio de ángeles, ¿sí? Y también los ángeles estuvieron ahí con el Señor Jesucristo en la victoria contra Satanás en el desierto. ¿Sí? Veamos esto en Mateo capítulo 4, que es como esa primera victoria de Satanás, victoria del Señor Jesucristo contra Satanás. Mateo 4, versículo 10 y 11. San Mateo capítulo 4, versículos 10 y 11. Dice así: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Entonces, en esa tentación al Señor Jesucristo en el desierto, después de que el Señor Jesucristo siguió firme y le dijo a Satanás que se fuera, porque estaba escrito que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, vinieron los ángeles a servirle. Recuerden que el Señor Jesucristo llevaba un ayuno de 40 días y al final de ese ayuno fue que vino el tentador, vino Satanás a buscarle el quiebre, como dicen, a buscarle a ver cómo lo hacía caer, porque ya era un ayuno de 40 días y estando en el desierto, pues en su humanidad completa del Señor Jesucristo, porque él era 100% hombre, pues él sintió sed y sintió hambre, ¿cierto? Entonces ahí vino Satanás a tentarle, diciéndole que convirtiera las piedras en pan. ¿Y el Señor Jesucristo hubiera podido hacer eso? Claro que hubiera podido hacer eso, ¿sí? Todo con lo que intentó tentarle Satanás, el Señor Jesucristo hubiera podido hacer y lo hubiera podido aceptar, pero él tenía una misión más grande, amén, derrotar a Satanás, y no solamente ahí en el desierto, sino también en la cruz y todo por nosotros, amén. Entonces ahí vemos cómo los ángeles estuvieron presentes en esa manera, digamos, cuando él salió victorioso, y también los ángeles estuvieron presentes en su resurrección. Veamos ahí en el libro de San Juan capítulo 20, por favor. San Juan 20, versículo 11 y 12. Amén. San Juan 20, 11 y 12 dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Amén. Entonces ahí los ángeles fueron testigos de la resurrección y estuvieron presentes, ¿sí? Contemplando por los ángeles en todo el ministerio, desde el nacimiento hasta su resurrección, y mucho después también estuvieron presentes los ángeles en la vida del Señor Jesucristo en esta tierra, para gloria de Dios Padre. Amén. Ahora el siguiente punto, el cuarto punto aquí,
dice, es el tercer, predicado a los gentiles, desde el cuarto punto, predicado a los gentiles. Y el mensaje de salvación por medio del Señor Jesucristo ha sido predicado a los gentiles, es decir, a los que no son judíos. Es decir, para el pueblo judío solo hay dos pueblos. El pueblo que es judío, no importa de qué nacionalidad, pero que sus raíces, su descendencia es judía, que puede ser tener cualquier otra nacionalidad en el mundo, ¿sí? Pero que son judíos, y los que no son judíos, ellos lo denominan los gentiles, y eso éramos nosotros, gentiles, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros somos judíos. Y éramos gentiles, pero ahora venimos a ser de otro pueblo, ¿no? La iglesia de Cristo, ¿eh? Pero enfocados en esa parte de los gentiles, vemos en Mateo capítulo 28, por favor. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Donde vemos esa misión que daba el Señor Jesucristo. Mateo 28, 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces tenemos la misión de predicar el Evangelio, ¿cierto? El Evangelio del Señor Jesucristo. Dice que a toda nación. Recuerden que los gentiles eran los que no eran judíos, y cuando se habla de toda nación, es a cualquier nación, a cualquier persona que se le pueda predicar. Es decir, a todas las personas se les puede predicar acerca del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces aquí no se trata de nacionalidad, ninguna nacionalidad terrenal, lógicamente. No se trata de si son judíos o gentiles, ni se trata de denominaciones de iglesias, ¿sí? Sino que se trata de la iglesia del Señor Jesucristo, que viene a ser como este nuevo pueblo, este tercer pueblo, que no se habla de judíos ni de gentiles, sino de la iglesia de Cristo, que somos todos los que creemos en el Señor Jesucristo. Una iglesia, un pueblo de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de aquellos que fuimos creados a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, un remanente salvos por el poder del Espíritu Santo, por la gracia de Dios Padre y por la obra expiatoria, redentora del Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Amén. Eso es lo que debemos tener en mente. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, el fin es llevar a Cristo, pero necesitamos el poder del Espíritu Santo en nosotros para testificar del Señor Jesucristo y llevar ese mensaje de salvación, ¿cierto? Dice que en Jerusalén, a toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y a la luz de la palabra, yo creo que faltan muy pocas partes del mundo donde llevar el Evangelio del Señor Jesucristo. Tal vez a los lugares más apartados, a los países con más, que hacen, digamos que más guerra contra el cristianismo, contra la palabra de Dios, como en Oriente Medio, en África, todas esas partes. Pero a la luz de la verdad, muchos misioneros han sido enviados por todo el mundo para predicar la palabra. Entonces, de esa manera vemos que
sido predicado a los gentiles el Evangelio del Señor Jesucristo. Incluso vemos que, pues ahorita no alcanzamos a leerlo, pero vemos como Pedro y como Pablo fueron enviados a predicar a los gentiles el Evangelio del Señor Jesucristo, mientras ellos estaban en esta tierra predicando la palabra del Señor. El quinto punto de nuestro versículo central habla de creído en el mundo. Entonces, así como fue enviado ese mensaje a los gentiles, a toda nación, dice que hasta el último de la tierra, ha sido creído en muchas partes del mundo. Amén. Sabemos que el mensaje se ha predicado y se predica para que la gente crea, y el fin no es que el mundo escuche el Evangelio, sino el fin es que el mundo crea en el Señor Jesucristo. Y esa es la obra que solo Dios puede hacer. ¿Qué debemos hacer nosotros? Predicar el Evangelio. El libro de San Juan, capítulo 1. San Juan 1, versículos 12 y 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces nosotros solo predicamos la palabra, y Dios es el que le corresponde, ¿sí?, que ellos crean. No podemos nosotros preocuparnos de por qué nuestros familiares no creen, de por qué nuestros hijos no creen, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros familiares en general, por qué no creen en Jesucristo. Eso no nos corresponde. A nosotros, ¿qué nos corresponde? Predicar la palabra de Dios, predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, orar por ellos, dar buen testimonio, que es importantísimo, y Dios decide y se encarga de que crean en el Señor Jesucristo. Amén. Lo que nos corresponde es predicar la palabra del Señor. Y en Primera de Juan, vamos al libro de Primera de Juan, que es hacia el final, libro de Primera de Juan. Capítulo 5, versículo 13. Primera de Juan 5, versículo 13. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Amén. Entonces esa es la garantía de ser hijos de Dios, no solamente eso, sino de tener vida eterna, es decir, vida en esos lugares celestiales en Cristo Jesús que Él tiene para nosotros. Amén. Y el sexto punto es recibido arriba en gloria, es decir, la ascensión del Señor Jesucristo al reino de los cielos. Leamos Lucas, por favor, el libro de Lucas, en el capítulo 24, el versículo 50 al 51. Lucas 24, 50 al 51. Dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus ojos los bendijo, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos
se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y amén. Dice que el mismo Señor Jesucristo los llevó hacia un campo, hacia afuera, y los bendijo. Y mientras estaba con ellos, dice que cuando los bendecía, dice, se separó de ellos y fue llevado al cielo, fue levantado con poder y gran gloria. Amén. Entonces el Señor Jesucristo fue llevado al cielo, arriba a esos lugares celestiales, donde Él está y donde Él se fue a preparar lugar para nosotros. Amén. De donde también vendrá para llevarnos con Él a esos lugares celestiales. Vamos al libro de los Hechos, por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 10 y 11. Hechos 1, versículos 10 y 11 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Y para finalizar leamos Tesalonicenses. En el libro de Tesalonicenses, primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17. Amén. Dice la palabra de Dios, primera Tesalonicenses 4, versículo 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén, amén. Eso es lo que nosotros debemos guardar. De eso se trata el ministerio de la piedad, de eso se trata esa obra redentora del Señor Jesucristo, y en eso es que debemos enfocar nuestra vida como creyentes, en que el Señor Jesucristo se manifestó en carne, fue justificado en el Espíritu por el Espíritu Santo, visto por los ángeles y servido por los ángeles, predicado a los gentiles, a todo aquel que en él crea, creído en el mundo y recibido arriba en gloria, y que pronto vendrá por su iglesia, pronto vendrá por nosotros, para llevarnos a esos lugares celestiales que él mismo se fue a preparar. Esto debemos tenerlo en la mente y en nuestro corazón, y darle la gloria y la honra siempre a nuestro Padre Celestial, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, por esa salvación tan grande y tan inmerecida. Amén. Amén. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana, Padre. Tú has sido fiel, tú has sido bondadoso y misericordioso, y a pesar de cómo somos, a pesar de cómo nos comportamos, a pesar de que tal vez estamos distraídos con las cosas de este mundo, a pesar de que hemos hasta blasfemado contra ti, tu amor y tu misericordia es tan grande que nos perdona, Señor. Por eso ahora acudimos a tu presencia y te pedimos primero que todo perdón por nuestros pecados, perdón por lo malo que aún mora en nuestras vidas, perdón por lo que aún malo que pensamos, que decimos, que hacemos, Señor. Y ayúdanos, Padre, a comportarnos conforme a tus designios, conforme a tu palabra, conforme a lo que tienes y quieres para nosotros, Señor. Ayúdanos a encaminarnos contigo, Señor.
a llevar siempre tu palabra, el Evangelio, como baluarte, como iglesia que somos, llevar siempre tu palabra bien en alto, Señor. Ayúdanos a dar buen testimonio, a ser de buen testimonio para los demás, Padre, para que así también ellos quieran tener a Cristo en el corazón, como lo tenemos ahora, Señor, y saber que somos salvos, y no por obras, sino por tu gracia, Señor, Dios Todopoderoso. Dejamos en tus manos nuestras vidas, dejamos todo nuestro ser delante de ti, y que se haga tu santa y perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Asimismo ponemos delante de ti a nuestras familias, a nuestros hermanos, a nuestros allegados, a nuestros conocidos, aún a nuestros enemigos, Padre, para que tú obres y les muestres el camino que es del Señor Jesucristo, la verdad y la vida, Padre. Y asimismo, unánime juntos, cuando venga el Señor Jesucristo por tu iglesia, podamos entrar en ese reino de los cielos, Padre amado. Quedamos en tu presencia, dejamos todo en tus manos, y que se haga tu santa y perfecta voluntad en cada uno, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, amén. Gloria a nuestro Padre Celestial. Amén.